Buenos días, bienvenido nuevamente a tu canal Sendero Victorioso. El día de hoy seguiremos con la lectura del libro del Evangelio de San Lucas, segunda parte, del capítulo 9, versículo del 21 al 43. La bendita palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz que desde la nube decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraron de la grandeza de Dios. En esta escena comienza Jesús orando, y los discípulos estaban con él, y al término de su oración les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Jesús se alegró de que sus discípulos estaban llegando a saber quién era él, en realidad, pero todavía no quería que su identidad popularmente se conociera antes del momento adecuado, ya que las multitudes no podían entender que Jesús era realmente el Mesías. Así que antes de que pudieran predicar que Jesús era el Mesías, ellos tuvieron que aprender lo que eso significaba. Después de escuchar lo que la gente pensaba de él, Jesús entonces les dijo lo que realmente había venido a hacer: a sufrir, a ser rechazado, ser muerto y resucitar al tercer día. Esto no era más que un plan o una idea o una predicción,
lo que fue un cumplimiento de lo que estaba previsto antes de que el mundo comenzara por nuestra salvación. La resurrección era tanto una necesidad como cualquier otro aspecto de su sufrimiento. Jesús debía resucitar de entre los muertos, y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí Jesús nos dice que los que le sigan debemos someternos voluntariamente a su cruz. Esto no es sugerir que podamos elegir nuestra forma de morir, sino una muerte en vida como seguidores de Jesús. Negarse a sí mismo significa vivir como una persona centrada en los demás. Jesús era la única persona en hacer esto a la perfección, pero hemos de seguir sus pasos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Debemos seguir a Jesús de esta manera porque es la única forma de encontrar la vida. Suena extraño decirlo. Usted nunca va a vivir hasta que camine a su muerte con Jesús, pero esa es la idea. No se puede ganar la vida de resurrección sin morir primero. Pero yo os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Lo que comenzó como una reunión de oración en la cima de la montaña se convirtió rápidamente en el resplandor de la gloria de Jesús. Y mientras oraba, Jesús se transformó ante los ojos de los discípulos. Jesús se transfiguró delante de Pedro, Juan y Santiago. Su rostro se hizo otro. Toda la apariencia de Jesús se transformó en un brillante resplendor de luz. En Mateo nos dice que el rostro de Jesús se puso brillante como el sol. Mateo y Marcos usaron la palabra transfigurada para describir lo que le pasó a Jesús. Esto no era un nuevo milagro, sino que Jesús podía dejar mostrar su gloria como Rey sobre todo el reino de Dios. Esto daría una gran confianza a los discípulos. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él prometió que iba a sufrir, a morir y a resucitar de nuevo, pero Él sigue siendo el Rey de la gloria. Jesús no estaba solo en esta muestra de gloria. 2 hombres aparecieron también con Él, a quien los discípulos reconocieron inmediatamente como Moisés y Elías, y tuvieron temor al entrar en la nube. Pedro y los apóstoles que estaban primero sintieron que era bueno para ellos estar ahí. Pero como la gloria de Dios se intensificó, se empezó a crear en ellos el temor y el pavor que los pecadores sentimos en la presencia de Dios. Pedro no pudo haber sabido lo que dijo, pero sabía lo que vio. La nube de la gloria de Dios era real. La voz de la nube de la gloria dejó en claro que Jesús no estaba en el mismo nivel que Moisés y Elías. Él es el Hijo amado. Tan impresionante fue esta experiencia que en sí mismo no cabía la vida de los discípulos, tanto como haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo en el Espíritu de Dios es el gran milagro, la más grande demostración de la gloria de Dios siempre. Cuando descendieron del monte, inmediatamente después de la radiante gloria de la transfiguración, Jesús y los discípulos se encontraron con problemas demoníacos y de oposición. Mas, sin embargo, un padre le dijo: rogué a tus discípulos que los echase fuera y no pudieron. Mas Jesús dijo que su fracaso se debía a la falta de ayuno y oración. La idea es que la oración y el ayuno nos llevan más cerca del corazón de Dios y nos ponen más en la línea con su poder. Mas, sin embargo, su fracaso de los discípulos nos enseña a desear cada día la presencia de Jesús. Querido oyente, el día de hoy te invito a reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador, a reconocerlo en su gloria, como anticipo de la participación en su resurrección, pero también debemos reconocernos a nosotros mismos, muchas veces cansados, adormilados y aún con sueño, ser capaces de mantenernos vigilantes y desear la presencia de Jesús cada día en nuestras vidas y tener memoria de su pasión y de su gloria.
Ese es un desafío constante para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.